Eso. Les habla Alejandro Cueva Sosa. Me encuentro en Ciudad de México el 13 de agosto de 2025. En esta ocasión, 77ª y última presentación de esta serie, abordaremos el tema sobre la fuerza de envejecidad universal de o fuerza de temporalidad universal T. Aplicamos ambos nombres, es lo mismo. Y ejemplos cotidianos de entropía o desorden en los que se manifiesta esa fuerza de envejecidad D o fuerza de temporalidad T. Comencemos. Introducción. El orden y la estabilidad sucumben ante la huella del tiempo. El universo es un muestrario alterno de orden y desorden. El deterioro persigue todo lo que se construye. El orden es frágil y complicado de alcanzar. El desorden siempre va en aumento en la naturaleza. Es una forma de describir la segunda ley de la termodinámica. La búsqueda de algunos expertos en física y de otras disciplinas han ido ampliando las áreas de estudio e influencia conceptual de la tendencia al desorden o entropía dentro de disciplinas tan diversas como el estudio de la información y del conocimiento. Con base en que para estos físicos la diferencia en el estudio de máquinas o computadoras ha ido desapareciendo, los teóricos de la entropía de la información han aprendido a tratar la información como un recurso físico, real y cuantificable para hacer un diagnóstico de cuánto trabajo se puede extraer de un sistema. En contraste con la termodinámica tradicional que estudia eventos macroscópicos amplios, la entropía de la información estudia detalles microscópicos, posicionando el conocimiento como poder. Con este enfoque, habla de la entropía según la perspectiva o la observación. La entropía es un tópico tan llamativo que la filosofía se ha preguntado acerca de la naturaleza del orden y de la tendencia al desorden. Con base en la apertura que implican en enfoques tan diversos como los descritos, me permití contribuir con algunas opciones entrópicas cotidianas en las que la irreversibilidad, aunque a veces cambiante, finalmente predomina. Los organismos convertimos alimento en energía que se aprovecha y calor que se disipa. Si aplicamos esta versátil y amplia visión conceptual de la entropía, podemos empezar por recordar que perder un escrito importante es irreparable. Descuidar un experimento trascendente es catastrófico. Que un menor se enferme es muy preocupante. La entropía, con cierta frecuencia, es perturbadora. El universo biomaterial y la entropía. 1. Como es lógico suponer, el universo biomaterial tuvo que surgir
por etapas o períodos, en dirección de su desarrollo y complejización, y con ello la incipiente fuerza de envejecidad universal o fuerza de temporalidad universal también pudo ser resultado paulatino e irreversible, manifestándose en forma de entropía o desorden en aumento. En el universo biomaterial, todo evento, componente o complejización con el paso del tiempo también genera desorden y decaimiento, entropía. Tratar de entender qué es la entropía es una tarea aún pendiente de concretar. Tal vez algunos eventos cotidianos ayuden a esta búsqueda. Un día se congregan cientos o miles de aves a la orilla de un lago, pues de algún modo anticipan el surgimiento efímero y masivo de millones de insectos que nacen, se reproducen y biocolapsan. Y al día siguiente se terminó el regocijo de la abundancia y facilidad alimentaria, pasando a disgregarse y trabajar volando para conseguir el alimento que para entonces también vuela disperso o se esconde entre los arbustos. No hay evento inmodificable ni ajeno a la influencia del transcurrir del tiempo que se sustraiga de la influencia de la presunta fuerza de envejecidad universal, por lo que todo envejece. Siguiendo esta tendencia natural, la influencia de la fuerza de envejecidad parece inevitable para todo componente del universo biomaterial y se manifestaría en cada uno de ellos en forma de, del proceso paulatino, progresivo e irreversible de la entropía propia, cada uno de los sistemas existentes. Suponiendo que así ocurre, la fuerza de envejecidad universal es una sola. El efecto que genera en los sistemas es propio de cada cuerpo u objeto. Es un evento individual incluso para los miembros de un mismo sistema, cuerpo, materia u organismo. Cada humano, por ejemplo, sucumbe al paso del tiempo, pero cada humano decae dentro de cierto margen según su individualidad. Pero es inevitable, por lo mismo irreversible. Deterioro más marcado en unos que en otros, pero al final la entropía se hace evidente en todos. Solo escapa el inexorable paso del tiempo a la implacable fuerza de envejecidad, el componente individual de energía bioenergemal organizada o bioenergema, que también acompaña a todo biotagonista componente del universo material. En el video anterior insistíamos que acompaña el bioenergema componentes nanoscópicos como el neutrino o el fotón, el electrón, un átomo o componente del universo biomaterial como estrella, sistema solar, una galaxia. Por lo que tratar de imponer a esos componentes biotagonistas del universo bioenergemal nociones propias del universo biomaterial resulta totalmente fuera de lugar y de ambiente. Una realidad es el universo biomaterial, otra
el universo bioenergemal, y otra más, el universo biointerfasemal. Los tres universos comparten algunos eventos y componentes que se coordinan, pero en cada caso, en un entorno y estado existencial diferente, exclusivo de cada universo, de cada uno imponiendo de manera ineludible las peculiaridades que lo caracterizan, las cuales son, en los tres casos, ineludibles. En el universo biointerfasemal, los eventos y componentes son en general potenciales, virtuales, temporales o efímeros y, con el tiempo ráfaga, irreversible, además de otras características que desconocemos. ¿Por qué menciono tiempo ráfaga? Recuerden por videos anteriores que es a través del universo biointerfacial que se llevan a cabo los viajes espaciales de otras humanidades para llegar de un lugar del cosmos a otros. Y además, por supuesto, todos los eventos propios del universo biointerfacial ocurren a una velocidad supralumínica, todos de automático. A ver, ¿dónde vamos? Características, las cuales son en los tres casos ineludibles, dijimos. En el universo biointerfacial, los eventos y componentes son en general, ya dijimos, potenciales, virtuales, efímeros o temporales, y con el tiempo ráfaga, irreversibles, además de otras características que desconocemos. En el universo bioenergemal, los bioenergemas que arriban al universo biomaterial son estables, permanentes e irreversible su estadía. Y en el universo biomaterial, la alucinante actividad de sus múltiples protagonistas componentes surge, se desarrolla, se multiplica y biocolapsa en irreversibles eventos por igual. Y ahí que la importante fuerza de envejecidad sea tan ostensible y propia del universo biomaterial y la entropía o desorden que genera lo abarque todo. En este universo biomaterial y en los otros dos, nada es perfecto, aunque sí complejizable, eficienteable o sencillable. Y ahí que cada sistema o componente comparta cierto orden y cierto desorden. No se puede eludir la influencia permanente de la fuerza de envejecidad universal. Por ejemplo, las múltiples formas de competir y de premiar entre humanos, hacer públicos los logros y las fallas, los aciertos y los desaciertos, los triunfos y los fracasos para, sin darse cuenta, resaltar esa tendencia al mayor o menor orden o al menor o mayor desorden que acompaña a cuanto sistema elaboremos o que atraiga nuestra atención o imaginación, marcando siempre en estos eventos, como marcan los cánones, la relevancia del inicio y del resultado final. Suele ocurrir en el estudio termodinámico de máquinas de vapor. 3. Pero en el universo biomaterial, todos los sistemas componentes que lo forman, todas las escalas
desde nanoscópicas hasta macrocósmicas, desde el desarrollo inicial hasta la creatividad final, enfrentan el ineludible efecto hacia el desorden o entropía que refleja la influencia de la fuerza de envejecidad universal operante. 4. Pero no solo vistos como sistemas unitarios y estructurados, sino también en lo que se refiere a sus componentes, comportamientos y propiedades o funciones que los caractericen. Formas específicas de entropía. 5. Sí, es común que la fuerza de envejecidad influya en las funciones de la neuromentego. Recuerden, cerebro, pensamientos y ego, esa es la neuromentego, afectando a las personas en forma leve, moderada o de manera permanente, según la intensidad del caso. Como sabemos, esta forma de alteración, como la distracción, la tosudez, la necedad, la agresión momentánea u otras que acompañan a la entropía de la neuromentego, son peculiaridades casi colectivas cuando son de corta duración o con una frecuencia promedio del 1 al 5% cuando hablamos de trastornos permanentes como la ansiedad crónica. En estos casos es común el cambio imprevisto, desordenado, casi caótico, provocando un desorden existencial que puede terminar en un trastorno o entropía de la neuromentego como la depresión severa, las adicciones, la psicosis, las agresiones sexuales, el autismo, la tartamudez o las enfermedades psicosomáticas, entre otros muchos ejemplos de la entropía de la neuromentego, que invitan a pensar en la influencia que la fuerza de envejecidad universal está teniendo en estas personas y en su entorno. 6. Muy relacionada con la variedad anterior se encuentra la entropía somática, con la que se manifiestan las alteraciones que los organismos pueden presentar como enfermedades infecciosas, autoinmunes, tumorales, degenerativas, óseas, anemias y muchas otras más. Como buen, digamos, sistema térmico, la fiebre es un ejemplo notable del efecto devastador e insoportable que sobre un organismo puede tener la entropía somática. 7. Tengamos presente también a la entropía genética, que resulta de las mutaciones comunes en los genes, así como la entropía genómica por deficiencia o por exceso, cuando secciones del genoma o cromosomas están alterados o ausentes, como sucede en los cromosomas supernumerarios de las trisomías o en la ausencia de un cromosoma que presenta la mujer con cariotipo 45X0. Asimismo, se han descrito organismos con doble genoma, característico, por ejemplo, de las anguilas eléctricas de África o del río Amazonas en América del Sur, o plantas con genomas enormes de inexplicable origen, según se ha detectado en el helecho tenedor de Nueva Caledonia, un genoma 50 veces más grande que el genoma humano, 50 veces más grande el helecho tenedor en Nueva Caledonia, las islas del Pacífico. O en el pez pulmonado, nuevamente en América del Sur, y muchos en América del Sur con un genoma 30 veces más grande que el genoma humano. Un pequeño pez, se llama el pez pulmonado. 8.
Estos ejemplos de entropía biológica y muchos más que podrían plantearse hablan de la forma en que la fuerza de envejecidad universal se identifica cuando alguna forma de entropía, por ejemplo, de la neuromentego, somática, genética o genómica, se hace presente causando estragos inevitables y múltiples y a su vez exhibiendo la alteración de la ordenada pero inestable homeostasis o estado estable de esos organismos. Entropía en la sociedad. 9. En los aspectos sociales propios de la humanidad encontramos ejemplos en los que la fuerza de envejecidad universal se manifiesta dando lugar, por ejemplo, a la entropía política, cuando la práctica disciplinada y de beneficio social es desplazada por el perjudicial y confrontativo barullo y desorden politiquero. 10. O la disruptiva corrupción en el manejo de las finanzas públicas, dando lugar a la entropía económica o desastre financiero de las personas, instituciones o naciones, a lo que se suman los marcados desequilibrios económicos entre los estamentos sociales con sectores reducidos muy favorecidos, comunidades con economía en crisis y amplios sectores con ingresos de hambre y en completo deterioro o entropía existencial, desastre económico que arrasa naciones enteras e incluso ambos sectores geográficos del planeta. 11. La entropía alimentaria o entropía nutricional resulta del exceso de lo que se conoce, de lo que se come o de la carencia nutricional de lo que se ingiere. La primera da lugar a la obesidad y la segunda a la desnutrición. Y sin duda, ambas representan desórdenes entrópicos graves para la existencia de cualquier individuo o organismo. Desconocen lo que es la salud y cursan por extremos entrópicos que van del atracón impulsivo, repetido, hasta la anorexia nerviosa y la bulimia vomitiva, que pudiera terminar en el impresionante caso de la caquexia, casi con piel cubriendo endebles huesos y con muy atrofiada masa muscular. 12. La evidente fuerza de envejecidad se manifiesta con singular intensidad en la libidinosa, decrépita y codiciosa entropía de las creencias que demuestran los líderes de múltiples doctrinas, sus reliquias e ídolos de barro, ocultando la anquilosada senilidad ideológica de quien o quienes se aferran a ellas con desesperante aflicción, encubriendo la simulada satisfacción de sentirse complacidos con sus desmedidos afanes de idolatría e insaciable lucro. La segunda ley de la termodinámica contradice las creencias. La perfección existencial no existe, como no existe el movimiento perpetuo de una máquina. Antes de esta ley, ya se había afirmado en química la ley de conservación de la masa que afirma: nada se crea ni se destruye, todo se transforma. O como hemos afirmado, todo es lo mismo, pero diferente. Entropía es transformación
y los prejuicios milenarios de las creencias también son entropía ubicada en la decadencia. Nada ni nadie es perfecto. La fuerza de envejecidad universal y la entropía que ésta determina se encargan de que este efecto entrópico sea inevitable e irreversible. 13. La entropía militar y la entropía guerrera forman una mancuerna que, aunque intenten justificar sus objetivos, siguen y seguirán siendo los de combatir para destruir e imponer criterios existenciales y estilos de vida que destruyen tradiciones y culturas enteras, imponiendo la ley de quien disponga de la mayor capacidad de deshacer y de sojuzgar con arbitrario dominio. Su impulso se demuestra en la descontrolada fabricación de armas cada vez más letales y en la excesiva inversión monetaria para la producción de las mismas. 14. La entropía médica es tan amplia que el humano, si puede, con rapidez, se procura estabilidad cuando la entropía de las enfermedades se hace presente, requiriendo para ello de una onerosa infraestructura de instalaciones hospitalarias, de medicamentos curativos o de estabilizadores solo al alcance de unos cuantos, de múltiples vacunas preventivas y del personal capacitado para atender y aliviar dolencias que aceleran los efectos entrópicos de la inevitable fuerza de envejecidad universal. Entropía al extremo. La existencia humana oscila entre la ordenada labor creativa y la entropía destructiva de sus acciones. Por ejemplo, la entropía ecológica surge por los disparatados y devastadores descuidos que los ecosistemas padecen por las acciones humanas de quienes los habitan o que los invaden, por la maquinaria que utilizan, por la polución que provocan y la desenfrenada depredación de las bioespecies que forman esos ecosistemas. 16. Desempeño entre el desempeño laboral acertado y eficiente, la entropía laboral suele ser desorden tan acentuado que forma un verdadero catálogo burocrático. Paros, huelgas, abulia, sabotaje, bajos sueldos, sueldos exorbitantes de unos cuantos, amiguismo, tortuguismo, amaciatos, parentela parasitando empleos, incompetencia, plagios, injusticias, despidos, negación de liquidaciones y antigüedad, rivalidades destructivas, descalificaciones, ascensos y descensos inmerecidos, despidos injustificados, pérdida intencional o falsificación de documentos oficiales, compra y venta de plazas de trabajo, grupos de choque, burocratismo, sindicatos inútiles, jubilación anticipada o negación de la misma, robo de incrementos salariales y de equipo también, dificultades de transporte para actuar al sitio de empleo, robo de incrementos salariales, pensiones que no se entregan u otras de cantidades exorbitantes, imprudentes bloqueos al tránsito en las avenidas con inconcebibles embotellamientos vehiculares, ausentismo, ostentosas banalidades y muchos otros vicios más.
La fuerza de envejecidad despliega su entropía con toda intensidad en este contradictorio, paradójico, necesario y senil aspecto de la existencia humana. 17. En la actualidad es necesario y hasta urgente plantear también la entropía de la desinformación, secundaria a la ignorancia, por distorsión intencional de contenidos engañosos y necios, acostumbra saturar las llamadas redes sociales en los dispositivos electrónicos móviles y cuyos efectos perjudiciales y riesgosos lastiman crónicamente a menores y adolescentes principalmente, orillando a las y los más vulnerables nada menos que al suicidio. 18. La senectud y el arribo al cementerio son etapas inexorables, en especial de las personas longevas. En la senectud, la fuerza de envejecidad ha llevado a cabo sus estragos irreversibles y orilla sin alternativa a la entropía del biocolapso y a la terminal entropía del sepulcro. Conclusiones. 1. El orden cambiante y el desorden a que tiende la entropía forman parte del universo biomaterial. La permanencia estable y duradera se encuentra en el universo bioenergemal y la fuente de la creatividad y de la interacción e intercambio efímero o intenso entre los universos biomaterial y bioenergemal, favoreciendo incluso el reciclaje centellante de componentes con el universo biomaterial, lo lleva a cabo el universo biointerfacial que intercomunica a los universos biomaterial y bioenergemal, formando entre los tres el universo unidad. 2. Para que el humano terrestre estudie estas acciones entrópicas, es indispensable que acepte que en su organismo no solo el cerebro es relevante, tan importante o más resulta el bioenergema o componente personal de energía bioenergemal organizada que acompaña a todo biotagonista componente del universo biomaterial y que atestigua la entropía universal de la que todos los biotagonistas componentes del cosmos participan, sin que el bioenergema, sin que el bioenergema forme parte de esa entropía universal, pues este, además de atestiguarla, ha de contribuir a regularla o frenarla en el universo biomaterial, por ejemplo, haciendo intuir a los organismos que estén alertas del riesgo de cualquier actividad disruptiva entropeizante que pudiera alterar su ciclo existencial. 3. Aunque reversibles parcialmente, los estragos y secuelas de los ejemplos descritos sin duda terminan siendo irreversibles, ya que suponer que pudieran reordenar totalmente el deterioro que alcanzaron es imposible. Lo logran conseguir cierto orden y revertir en alguna medida el desorden, pero al final retornan al mismo caos entrópico que ya presentaron. 4. En este contexto, nos podemos preguntar qué es la entropía entonces y puntualizar que es reflejo de la fuerza de envejecidad universal o fuerza de temporalidad universal que, con el transcurrir precisamente del tiempo, tiende a atenuar o alterar el orden propio de todo sistema ubicado en el universo biomaterial. En este universo biomaterial todo declina y se desordena con el tiempo.
Es decir, la fuerza de envejecidad universal influye propiciando la renovación y recambio de todo lo existente. 5. La entropía del abuso sexual de infantes, sus secuelas de homosexualidad, autismo y tartamudez contribuirá, entre otros muchos factores, al declive de la humanidad en el siglo XXIII. Siglo en el que, como lo hemos comentado, los muy belicosos y por lo mismo entrópicos 10.000 millones de humanos terrestres se habrán reordenado y reducido a una más razonable cifra aproximada de 1.000 millones de asustados habitantes. ¿Por qué asustados? Pues porque reducir la humanidad de 10.000 millones de humanos a 1.000 millones requerirá de algunas catástrofes, entre otras guerritas y bombas, destrozos en el ecosistema, todo lo que se les ocurre, o se les ocurra a competidores. Confiamos en que para entonces la lección que nos da la fuerza de envejecidad universal y la entropía con la que actúa haya sido aprendida, porque a partir de ahí será una nueva etapa para la humanidad con los grupos que prevalezcan. Se tendrán que adaptar y modificar, por supuesto, su organismo y proyectarse hacia una siguiente. 6. La humanidad ya envejeció. La humanidad ya envejeció. Y sin remedio, la fuerza de envejecidad universal paulatinamente la va sumergiendo en la entropía. Tengamos presente que, aunque haya quienes presumen de lo contrario, nada ni nadie es perfecto. Y séptima y última conclusión, gracias a la informática y a la inteligencia artificial, llegará el día en el que tanta disciplina ramificada y dispersa terminará por concentrarse en unas cuantas de ellas. Explico. A la inteligencia artificial, los algoritmos que hay de inteligencia artificial, preguntar lo que quieran y les contestan. Pueden solicitar que haga lo que ustedes hacen. Y por ahí va el desarrollo de la informática y la inteligencia artificial a la que el humano terrestre empieza a dar origen. Comentarios de algunos pioneros invitados. Antoine Laurent Lavoisier. Doctor, es un honor escuchar sus diversas intuiciones sobre la envejecidad.
Me da gusto que usted siga esta secuencia. El bioenergema se desarrolla sobre la neuromenteo, sobre el envejecimiento y el biocolapso. Lo que dice, me doy cuenta ahora de la importancia que tiene la bioenergía y cómo se va transformando en cada una de las etapas de la vida, y así sí se comprende, se podrá comprender qué ocurre en el universo unidad y con todos sus componentes. Y en efecto, doctor, en el organismo las células van pasando por el mismo proceso y esto es útil para que pueda irse renovando. Es una señal de transformación, como lo menciona. Lo felicito porque se acaba con el mito de envejecer para pasar a un estudio de la envejecidad. Sadi Carnot. Los autores que voy a mencionar tienen que ver con el estudio de la entropía, así como de la química, como Lavoisier y Pauling, que es uno de los autores que van a comentar. Sadi Carnot, doctor, pues es muy vasta la reflexión, la información que nos transmite como un proceso de toda la materia en el universo unidad, como un proceso de vida y un proceso de transformación de la vida, y porque también se explica que el biocolapso es una etapa más. Me quedo sin palabras, dice Sadi Carnot, con respecto a todas las aportaciones. Me deja sin palabras porque explica detalladamente lo que no se ha explicado. Rudolf Clausius introdujo precisamente el concepto de entropía. Doctor, me da gusto escucharlo. Mi bioenergema inmediatamente respondió a sus palabras considerando que son auténticas y muy bien fundamentadas, porque en efecto, articulando con ejemplos qué es lo que sucede con el orden y el desorden y su importancia en los fenómenos más simples y en los más complejos. Me uno a sus conclusiones. William Thomson, autor de la escala Kelvin de temperatura. Doctor, en efecto, no parecen refutables sus propuestas, sus intuiciones y, en efecto, en la medida en que se asume el envejecimiento, la envejecidad, como un proceso natural de todo organismo inerte y vivo, se podrá entonces avanzar en la existencia y llamarla tricompartida. Todo esto le da importancia al universo biointerfacial y desde luego es algo que no se ha discutido, sino se abre la oportunidad de estudiar, de un estudio que dé secuencia a esta propuesta, a esta explicación teórica de la investigación bioenergemal. Linus Pauling, doctor, me han dejado perplejo sus intuiciones. Cada una de sus conclusiones son claras y contundentes. Me uno a lo que han comentado otros bioenergemas y agrego. Linus Pauling les había comentado que fue químico muy destacado, ¿eh? Premiado y todo. Pero también recibió el premio por la paz. Era un activista social y escúchenlo. Y agrego que en efecto la necesidad de ver la envejecidad como un problema más, un proceso tiene que ver con toda industria de comercio, toda una ideologización no aceptada ni de lo que va a ocurrir, no como un beneficio, sino como una venta,
Por ejemplo, el planeta está viviendo su propia entropía, pero no solo como un proceso natural, sino principalmente por el deterioro que el humano ha ocasionado. Así es que sus aportaciones son muy interesantes y tan concretas que agregar algo sería de utilidad, pero sobre todo hay que escucharlas primero y darles crédito. Abdusalam y otros físicos. Doctor, felicidades porque sus intuiciones son muy interesantes e innovadoras. Ya nos había planteado algunas intuiciones al respecto, pero ahora las vemos consolidadas dentro del concepto de entropía, lo cual viene a permitir que la fuerza de envejecidad o temporalidad se describa de manera más clara, que la biomateria, aunque envejezca, el bioenergema no, porque no hay tiempo en el universo mal, y así sucede en los diferentes organismos materiales y energéticos. Madame Curie aplaude, lo cual le agradecemos y afirma: Doctor, siempre nos sorprende con nuevas intuiciones que dan seguimiento a lo que es la vida y compartida. Y en efecto, faltaba mencionar más características del universo biointerfacemal y esas intuiciones las aporta. Felicidades, doctor. Humanidades extraterrestres. Plateados, doctor. Ubicándolo desde nuestra cotidianidad, lo ubicamos en diferentes fenómenos que ocurren en el cosmos. Y gracias a la entropía y envejecidad es que hemos podido encontrar nuevos caminos para poder llegar a nuevos lugares en orden para encontrar recursos minerales necesarios para nuestra sobrevida. Fíjense, confirma lo que hemos mencionado. Andan buscando recursos naturales en el cosmos, recursos que ya no tienen, ya los agotaron. Por ahí va la humanidad terrestre. En efecto, nos damos cuenta, doctor, de la fuerza de envejecidad que en nosotros puede acelerarse en la medida en que alguna patología se presente y desconocemos y que no conocemos y que no tenemos bajo control, y por eso además también nos mimetizamos con los organismos más cercanos a nuestro planeta y cómo los podemos enfrentar también. Muy interesante, muy interesante. Transparentes, doctor. No cabe duda que somos parte de esas transformaciones que han ocurrido a lo largo de la existencia de nuestra humanidad y por qué también estamos más alejados, porque sin todas esas transformaciones no habría otras humanidades diferentes teniendo características semejantes. Hablan de la lejanía, les recuerdo que los transparentes es la humanidad más alejada de la nuestra. Cuando invitamos a la humanidad más alejada, aparecen los transparentes. Cuando invitamos a la humanidad más antigua, aparecen los transparentes, más antigua del universo. Sin embargo, se presentan de inmediato al invitar. Eso se lleva a cabo gracias a que las intuiciones se transmiten a través del universo interfacemal también. Perikian, un hombre extraterrestre que ustedes ya conocen. Doctor, sí, en efecto, son contundentes sus conclusiones, sus intuiciones para poder explicar un proceso tan complejo como es la envejecidad. Y doctor, la mentira, por ejemplo, es otro elemento de entropía en el que, no obstante que parezca que acepta con crisis una circunstancia, en algún momento la certeza, la veracidad se hará presente y es lo que mantendrá la existencia y se recobrará el equilibrio. Criania, pero extraterrestre que ya conoce. Felicidades, doctor. Me pareció muy interesante lo que planteó
Y en efecto, muy loable intuir cómo participa y lo difícil que es intuir lo que usted intuyó respecto de la entropía. En conclusión, en los universos biomaterial, biointerfacemal y bioenergemal, nada es perfecto, aunque sí complejizable, eficienteable o sencillable. De ahí que cada sistema o componente comparta cierto orden y cierto desorden. No se puede eludir la influencia permanente de la fuerza de envejecidad universal, pero en el universo biomaterial todos los sistemas componentes que lo forman a todas las escalas, desde nanoscópicas hasta macrocósmicas, desde el desarrollo inicial hasta la creatividad final, enfrenta el ineludible efecto hacia el desorden o entropía que refleja la influencia de la fuerza de envejecidad universal operante. La humanidad ya envejeció y sin remedio la fuerza de envejecidad universal paulatinamente la va sumergiendo en la entropía. Tengamos presente que, aunque haya quienes presumen de lo contrario, nada ni nadie es perfecto. Muy amables por sus comentarios y por haberse suscrito a esta serie que hoy termina.